Bueno, pues en este video vamos a tener una introducción a Spring Boot y vamos a ver en particular cómo construir un proyecto del tipo Spring MVC. En este video solamente vamos a usar como ejemplo la construcción de este proyecto Spring MVC para ilustrar algunas peculiaridades de Spring Boot. Sin embargo, en otro video vamos a ver a detalle pues ya lo que es el framework de Spring MVC. Entonces también vamos a estar utilizando Visual Studio Code para una buena parte de esto que vamos a hacer. Entonces, Spring Boot ya les había comentado en otro video que básicamente es un framework que nos permite construir proyectos que estén basados sobre Spring Framework. Si ustedes quieren saber un poco más acerca de Spring Boot, pueden visitar esta liga, pero básicamente lo que nos va a permitir es armar proyectos que soporten los componentes que requiera nuestro proyecto de la comunidad de Spring. Por ejemplo, si queremos tener una aplicación web que tenga soporte para base de datos y que también pueda, por ejemplo, a lo mejor pues despachar web services, todo eso lo puede hacer Spring a través de esto que es Spring Boot. Spring Boot básicamente usa algo que se conoce como convención sobre configuración. Eso ahorita vamos a ver un ejemplo más concreto, pero básicamente esto significa que cuando ustedes construyen una aplicación, en lugar de pelearse un buen rato en cómo se configuran los componentes, esos componentes ya vienen configurados siguiendo cierta convención. Si ustedes se apegan a esa convención, su aplicación ya prácticamente está configurada. También es algo que se conoce como framework dogmático, que básicamente eso significa que va a darles la configuración que considera mejor, una configuración default para la mayoría de los casos. También vamos a ver ahorita que prácticamente el usar esta herramienta nos va a permitir construir muy fácilmente proyectos que integren aplicaciones que integren proyectos de la comunidad de Spring. Y en el caso específico de que si construyen una aplicación web, vamos a ver que eso también nos incluye un servidor Tomcat embebido. También es importante que noten que Spring Boot requiere al menos la versión 1.8 de Java. Entonces, para crear un proyecto en Spring Boot, básicamente tienen tres formas. Pueden utilizar el Spring Initializer, que básicamente es irse a esta URL, o pueden utilizar un cliente por línea de comandos para que lo usen en la terminal de su sistema operativo, o pueden agregar un plugin en el editor en cualquiera que sea su entorno de desarrollo o incluso en Visual Studio Code. En este video lo que les voy a mostrar es pues cómo usar también Spring Initializer porque es una de las alternativas más utilizadas. Pero en esencia vamos a ver que para construir un proyecto de Spring Boot necesitamos tener básicamente un proyecto, por ejemplo, en Maven. Y ese proyecto de Maven necesita tener ciertas dependencias. Ese tipo de cosas las puede hacer muy fácilmente esta URL o a través de cualquiera de estos plugins que les he mencionado. Para ilustrarles esto ya de manera concreta me voy a ir aquí a la liga del Spring Initializer y entonces si se fijan aquí ya me muestra esta página que dice Spring Initializer y si se fijan aquí básicamente lo que me dice es cómo quiero construir mi proyecto. Como les comentaba ahorita vamos a estar utilizando un proyecto Maven, entonces aquí ya tiene seleccionada esta opción de Maven Project. Eh, Alternativamente se puede utilizar otra herramienta que es Gradle, es una herramienta muy interesante, pero en eso ahorita no voy a andar. También ustedes pueden utilizar aquí el lenguaje que ustedes quieren, en este caso Java, pero alternativamente pueden utilizar cualquiera de estos otros. Y también aquí le voy a decir que quiero utilizar la versión de Spring Boot, que es la 2.4. Noten que aquí ya también me da ciertos datos, ciertos valores por default. Estos valores, pues justamente justamente estos valores vienen del hecho de que estamos seleccionando un proyecto de Maven. Dado que estamos construyendo un proyecto de Maven, recuerden que Maven requiere ciertos parámetros como son el group, el nombre del artefacto y pues también un paquete para nuestro proyecto. Entonces aquí nos sugiere estos valores, me parece que esto está bien para el ejemplo que vamos a hacer. Aquí si se fijan me está poniendo que el nombre del artefacto es demo, este sí lo voy a cambiar por spring-boot- bueno, vamos a ponerle spring-intro, bueno, intro-spring boot, vamos a ponerlo así, para que sea un poco más claro. Y finalmente aquí me dice si quiero empaquetar el proyecto cuando yo lo compile generando un archivo jar o un archivo war. Es muy interesante lo que vamos a hacer ahorita, pero básicamente lo voy a dejar como un jar. Aunque vamos a construir una aplicación web, van a ver que el que sea una aplicación web no afecta el hecho de que hayamos seleccionado el empaquetamiento como un archivo jar. En otros videos, cuando hicimos ejemplos con servlets, habíamos utilizado un empaquetamiento del tipo war, pero noten que en este caso estamos utilizando un empaquetamiento jar tradicionalmente se usaba para aplicaciones Java que no eran web.
pero vamos a ver por ciertas cuestiones que ahorita tienen que ver con el servidor embebido. Es básicamente indiferente si usamos jar o war. También aquí nos pide la versión de Java. Aquí ya estoy seleccionando la versión 11 de Java. Yo les recomiendo también que usen esa versión o superior, aunque pueden usar incluso la 8. Y ya una vez que tenemos estos parámetros, ahora sí podemos indicar qué dependencias necesita nuestro proyecto de Maven. Entonces aquí le voy a poner que quiero de las dependencias, quiero utilizar esta dependencia que dice Spring Boot DevTools. Yo les recomiendo mucho que en todos sus proyectos de Spring Boot incluyan esta herramienta porque es muy útil. Y voy a darle aquí que quiero añadir otra dependencia. Como queremos también tener cosas de aplicaciones web, le voy a poner aquí web. Y aquí me muestra este resultado que dice Spring Web. Le voy a dar clic en esta opción. Y entonces ya tengo estas dos dependencias. Puedo ir agregando muchas otras dependencias más dependiendo de lo que necesite para mi aplicación. Pero esto va a ser lo mínimo que voy a usar ahorita para este ejemplo. Entonces ya con esto le voy a dar aquí en esta opción que dice Generate. Y lo que va a hacer ahí es que me va a generar un archivo, que si se fijan es el archivo intro Spring Boot, que es básicamente este mismo nombre que elegí para el artefacto. Este es un archivo zip, lo voy a descomprimir para que puedan ver mejor el contenido, pero básicamente es un archivo que comprime una carpeta que sigue la estructura de directorios de un proyecto Maven. Entonces vamos a hacer esto un poco más grande, pero fíjense que tengo mi carpeta src. Bueno, la letra se sigue viendo muy pequeña, disculpen por ello. Tenemos la carpeta src y tenemos dentro la carpeta main y la carpeta test, que son carpetas que siempre se usan en una arquitectura de un proyecto que use Maven. Entonces, básicamente esto que descargamos es un proyecto Maven. Y si ahorita les voy a mostrar el archivo POM.xml, este archivo POM.xml contiene las dependencias mínimas para que podamos tener un proyecto que use Spring Boot y que use Spring MVC. Entonces, para poder ya empezar a trabajar con este proyecto, me voy a ir aquí a mi editor de Visual Studio Code. Aquí también en este editor de Visual Studio Code, yo les recomiendo mucho que instalen la siguiente extensión. Aquí, si se van a la opción de extensiones y aquí escriben Spring, les va a aparecer esta extensión que dice Spring Boot Extension Pack. Esta es una colección de extensiones que agrupan a estas extensiones que están viendo ahorita en pantalla, estas 5 extensiones. Y yo les recomiendo que la instalen. Si ustedes instalan esta extensión, se va a tardar a lo mejor un poquito, porque algunas de estas extensiones sí son un poco grandes, pero ya una vez que ya ha terminado, pues van a tener su extensión de una manera similar como se ve ahorita en mi pantalla. Y aquí ya me indica que ya están todas instaladas. Y una vez que tienen esa extensión, ustedes pueden importar fácilmente estos proyectos basados en Spring Boot, que les digo, básicamente son proyectos de Maven con varias dependencias. Entonces aquí le voy a dar en Open Folder y le voy a dar, voy a irme a carpeta de descargas, voy a seleccionar Intro Spring, aquí voy a seleccionar la carpeta raíz de mi proyecto y le voy a dar en seleccionar carpeta. Ok, entonces eso ya me abre el proyecto que ahorita descargamos, que si se fijan, aquí le voy a decir que sí, que quiero que active el Maven Wrapper. Y si se fijan es básicamente un proyecto de Maven. También aquí noten que cuando importé el proyecto aquí está cargando este relojito. Esto es porque pues las primeras veces que importan un proyecto de Spring Boot, como tiene dependencias de Maven que tiene que resolver, tiene que cargar todas esas dependencias para su proyecto. Entonces al principio se va a tardar un poquitito y ya después, ya cuando termine, les va a aparecer esta manita y eso ya significa que terminó de cargar el proyecto correctamente. Entonces, pues noten que es un proyecto de Maven. Justamente aquí tenemos nuestro archivo POM.xml. Me cierro esto. Y este archivo de POM.xml, pues si se fijan, sigue la estructura básica de un archivo de un proyecto Maven, que eso también ya lo habíamos visto en otros videos. Aquí tenemos el artefacto que yo le di en el Spring Initializer. Y también se fijan, aquí tenemos estas dependencias, ¿ok? Esta dependencia de aquí es la que se generó cuando yo seleccioné la parte web. Esta otra se generó cuando yo seleccioné la parte de DevTools. Y esta otra de aquí se incluye por default y es para hacer testing. Esa no la vamos a ver ahorita, pero sí les puedo mostrar rápidamente, por ejemplo, qué es la importancia que tiene esta extensión de aquí, perdón, esta dependencia de DevTools. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero arrancar ya mi proyecto, quedamos que esto queríamos que fuera un proyecto de una aplicación web. Justamente entre las cosas que genero en este proyecto, si se van aquí a la carpeta de main, a la carpeta de Java, van a encontrar esta clase que dice Intro Spring Boot. Este nombre, si se fijan, también coincide con el nombre que yo le di al artefacto. El artefacto se llamaba Intro Spring Boot
y aquí también se llama Intro Spring Boot, ¿ok? Pero nada más que sin los guioncitos. Entonces, si se fijan, es una clase común y corriente, pero tiene esto que está aquí, que es una annotation. Esta annotation es parte de Spring Boot. Spring Boot incorpora una serie de annotations y clases de utilería que básicamente van a permitir hacer toda la configuración pues automática para su aplicación. Básicamente todo se reduce al construir nuestra aplicación con Spring Boot en seleccionar qué componentes queremos para nuestra aplicación y Spring Boot se va a encargar de generarnos un proyecto que sea funcional, que tenga lo mínimo necesario para que podamos empezar a trabajar. Entonces, de hecho, este proyecto ya es un proyecto que funciona para tener una aplicación web. Ustedes pueden comprobar esto si, por ejemplo, aquí en esta clase le dan en la opción de Run. Voy a seleccionar esto para que arranque esta clase. Y al arrancar esta clase, que si se fijan es prácticamente una clase común y corriente, al arrancar esa clase está arrancando también un servidor web. Si se fijan, aquí me está diciendo que ya arrancó un servidor en el puerto 8080. Esto contrasta mucho con lo que habíamos visto en otros videos de servlets y JCPs, porque si se acuerdan en esos ejemplos utilizábamos un servidor Tomcat por aparte, le pasábamos el archivo war y luego arrancábamos el servidor. Y aquí, pues por otra parte, en Spring Boot lo que hacemos es simplemente arrancamos una clasecita común y corriente y ya con eso tenemos todo. Eso es porque básicamente... Eso es porque, pues aquí en Spring Boot, cuando ustedes incluyen el módulo de aplicación web, el módulo web que incluimos cuando seleccionamos en el Spring Initializer, ¿se acuerdan que seleccionamos este que dice Spring Boot Starter Web? Pues al incluir ese módulo se incluyen, entre otras dependencias de Maven, clases que les permiten arrancar dinámicamente un servidor. Es un tema muy extenso y muy interesante, pero existe algo que se llaman servidores embebidos. Y básicamente ustedes pueden construir como si se tratara de una clase más, como si se tratara de la instancia de una clase, un servidor, y ese servidor lo pueden arrancar. En particular, ustedes pueden crear una instancia de un servidor Tomcat y arrancarlo como si fuera un programa más de Java. Eso es algo que usa internamente Spring Boot para poder arrancar su aplicación web. Todo eso está ocurriendo de manera transparente para ustedes, pero está implementado. Si ustedes se fijan, incluso para que vean la complejidad de las dependencias que está incluyendo este proyecto, ustedes, por ejemplo, si se van aquí en su pestaña izquierda de Visual Studio Code y seleccionan esta opción que dice, que dice Java Projects, en esta pestaña de Java Projects les muestra también información muy interesante de su proyecto Java, pero en particular en esta opción que dice Maven Dependencies les va a indicar todas las dependencias que está usando para su proyecto. Y si se fijan, son bastantes. Son todas estas dependencias que está utilizando para toda esta magia que estamos viendo ahorita. Cada una de esas dependencias también depende de otras cosas, pero pues básicamente con esto se está consiguiendo toda esta magia que estamos viendo. Entonces vamos a verificar que nuestra aplicación ya esté funcionando. Me voy a ir aquí a localhost 2.8080. Uy, 80, ahí está. Y si ustedes entran a esta URL deben de ver este mensaje. Este es un mensaje de error que lanza por default una aplicación hecha con Spring Boot y Spring MVC. Pero no se preocupen, esto es normal. Básicamente ya nos está indicando que nuestro servidor, nuestra aplicación ya está funcionando. Si ustedes se fijan, todo eso ocurrió simplemente con haber importado este proyecto. Ya tenemos un servidorcito y esa aplicación la podemos arrancar sin necesidad de utilizar un servidor Tomcat como lo hacíamos en otros ejemplos, en otros videos para el ejemplo de servlets. Aquí simplemente bastó con que arrancáramos esta clase común y corriente de Java. También, pues realmente este proyecto, regresando a la estructura que tenía nuestra carpeta de Intro Spring Boot, como les comentaba hace rato, es un proyecto de Maven que incluye las dependencias necesarias para tener en esencia un proyecto de Spring Boot con soporte para Spring MVC. Vamos a ver en otro video más a fondo qué es Spring MVC, pero lo que sí les puedo mostrar ahorita es ciertas peculiaridades que tenemos como resultado de haber usado Spring Boot. Por ejemplo, noten que a raíz de que estamos usando Spring Boot y a raíz de que incluimos esta dependencia que dice DevTools, esta dependencia, entre otras cosas, va a permitir que los cambios que hagamos en ciertas carpetas de nuestro proyecto los va a detectar automáticamente y va a reiniciar nuestra aplicación. Eso no pasaba, por ejemplo, cuando hicimos nuestros ejemplos básicos de servlets y JCPs, al menos no en este editor. Para que puedan ver eso, vamos a hacer lo siguiente.
Noten que aquí este es un proyecto que tiene la carpeta resources y dentro tiene una carpeta static y tiene una carpeta templates. Voy a poner aquí dentro de esta carpeta static, voy a crear un nuevo archivo, le voy a llamar por ejemplo hola.html, ok, y aquí le voy a poner un signo de admiración y aquí le voy a poner un texto que diga hola mundo, ok. Entonces es un archivo HTML común y corriente. Fíjense que yo lo creé en esa carpeta que dice static y aquí el punto es que en estos proyectos de Spring MVC con Spring Boot, cuando ustedes agregan archivos en esta carpeta, esos archivos son accesibles directamente desde la raíz del proyecto, desde la raíz de la aplicación. Entonces, por ejemplo, ese archivo yo lo puedo acceder como localhost 8080 diagonal hola.html. Entonces, se digan, ahí está ese texto. La idea es que en esta carpeta static estén todos los archivos estáticos que requiere su proyecto. Por estáticos son, por ejemplo, archivos HTML, imágenes, archivos de CSS, archivos de JavaScript, etc. Todos esos archivos que son estáticos y que quieren que estén disponibles a través de su aplicación. Entonces, eso, si se fijan también, lo que quiero que noten es que al hacer este cambio, al agregar ese archivo, automáticamente la aplicación detectó ese cambio y mi servidor embebido de Tomcat reinició. Y todos esos cambios se reflejaron automáticamente aquí en la pantalla sin que yo tuviera que hacer algo de manera explícita. Eso es una de las ventajas, una de las cosas que se obtienen a raíz de incluir esta dependencia del Spring Boot DevTools. Le habilita a Spring Boot que detecte cambios y que le avisa a los componentes que están, pues, que están utilizando en su aplicación, lo cual es algo pues bastante útil. También, pues otra cosa que les puedo comentar aquí brevemente es que noten que aquí tenemos esa carpeta static, pero también tenemos esta otra carpeta que dice templates. En principio, en esta carpeta de templates ustedes deben de poner las vistas, como pueden ser, por ejemplo, archivos JSPs. Noten que entonces que esta configuración, el que ustedes tengan que poner los archivos de las vistas en la carpeta templates y los archivos estáticos en esta carpeta static, no lo decidimos nosotros. No fue algo que nosotros configuramos, sino que ya viene el proyecto con esa configuración, con esa convención. Aquí es donde entra esto que les comentaba al principio de lo que es justamente convención sobre configuración. Esto de convención sobre configuración se refiere básicamente, entre otras cosas, a que ciertas partes de su aplicación ya funcionan de cierta manera, ya hay una convención sobre cómo funcionan. Por ejemplo, en este caso, en la carpeta static van todos los archivos estáticos y en templates van las vistas como son los JSPs. Pero eso es algo que nosotros no configuramos, eso es algo que ya viene configurado por default. Ese es en esencia el principio de convención sobre configuración. La aplicación ya viene con ciertas convenciones para que su aplicación funcione. También, justamente, ustedes pueden modificar ciertas configuraciones default que viene en este proyecto, que viene en su aplicación de Spring Boot. Por ejemplo, yo cuando arranqué este proyecto, yo les comentaba que aquí nuestro servidor está arrancando con el puerto 8080. Pero podría ser que a lo mejor ese puerto 8080 ya esté ocupado en mi máquina. O podría ser que simplemente yo quiero que arranque en otro puerto. Aunque en mi aplicación arranca con una configuración default, parte de esa configuración la puedo modificar fácilmente con este otro archivo que dice Application Properties. Es muy común que en un proyecto de Spring Boot pues se incluye este archivo Application Properties para modificar ciertas partes de la aplicación. Por ejemplo, yo voy a abrir este archivo y voy a modificar el puerto que usa por default. Le voy a poner aquí server.port, va a ser igual a 8081. Voy a guardar ese cambio. Y entonces fíjense que automáticamente detecta ese cambio, reinicia mi servidor. ¿Okay? Y si yo me voy aquí a la página que teníamos originalmente, que era con el puerto 8080, esa ya no va a funcionar porque ya cambiamos el puerto. Entonces ahí está cargando y fíjense que me dice que no puede acceder. Eso es algo que esperábamos y ahora fíjense que si me voy al puerto 8081, ahí sí ya está funcionando mi página porque ya cambiamos el puerto. Entonces noten que todo eso pasó justamente porque cambiamos el puerto que tiene por default. Podemos cambiar muchísimas otras propiedades de la aplicación a través de este archivo application.properties. También podemos cambiar la configuración, por ejemplo, del context root de nuestra aplicación. Si se fijan en nuestra aplicación, teníamos que el context root de nuestra aplicación es diagonal, es simplemente una diagonal como tal.
En otros ejemplos que habíamos hecho, por ejemplo, cuando hicimos el ejemplo de los servlets, teníamos que nuestro context root era intro-servlets. Este era nuestro context root para nuestra aplicación. Pero aquí nuestro context root es simplemente una diagonal. ¿Ok? Eso es algo que por default toma nuestra aplicación de Spring Boot con esta configuración de Spring MVC. Sin embargo, podemos cambiar ese context root poniendo simplemente server.context-path, poniendo igual, y luego voy a poner diagonal, por ejemplo, Spring Boot. ¿Okay? Entonces voy a guardar esos cambios, ahí va a reiniciar mi servidor. Entonces, si fijan, ahí ya terminó de reiniciar y ahora voy a probar esta nueva ruta. Entonces, como ya cambiamos el context root, voy a agregar ese nombre al inicio de diagonal hola. Entonces, en lugar de tener diagonal hola solito, ahora vamos a tener diagonal Spring Boot, diagonal hola. Entonces, le voy a dar enter y fíjense que ahora ya mi URL está funcionando con ese context root. Si yo lo regreso como estaba hace rato, ahí ya no va a funcionar porque ya cambiamos el context root, ya no existe diagonal hola. Entonces, ese es otro cambio que hicimos justamente con este archivo de application.properties. Este archivo tiene muchísimas opciones de configuración. Si ustedes quieren ver un poco más de esas configuraciones, ya aquí en las diapositivas puse pues algunas de esas cosas que pueden hacer. Entonces aquí, si se van a esta URL que estoy mostrando en las diapositivas, básicamente les lleva a esta opción que les dice Common Application Properties y dice Server Properties, Templated Properties. Todas estas son opciones que ustedes pueden configurar en su archivo Application Properties y cada una de ellas es para algo específico de los muchísimos módulos que ustedes pueden agregar con Spring. También, si se fijan, cuando hice estos cambios, todos estos cambios los detecta automáticamente, pero los detecta automáticamente solamente en ciertas carpetas. Este plugin, el DevTools, solamente detecta los cambios en las siguientes carpetas. Les voy a mostrar cuáles son para que ustedes tengan en cuenta esto, pero básicamente son esas carpetas que estoy describiendo aquí. Entonces, en esencia, son todas las clases que construyamos. Cualquiera de las clases que modifiquemos va a hacer que se reinicie nuestra aplicación, va a detectar esos cambios o también cualquier cambio que hagamos prácticamente en cualquiera de las carpetas que están debajo de src main diagonal resources. Entonces, estos son como algunos de los aspectos más básicos. Me parece que ya no me falta nada que comentarles aquí, excepto únicamente el hecho de que, bueno, ya para terminar este video, ahorita ya les mostré entonces pues parte del funcionamiento básico de Spring Boot, pero también les puedo mostrar ya para terminar esto, alternativamente cómo pueden crear su proyecto si no usan el Spring Initializer. Vimos ahorita que a través del Spring Initializer, que era esta página de aquí, ustedes podían crear su aplicación con todos los componentes que quieren, pero también justamente el hecho de que hayamos instalado este plugin de Spring, el plugin de Spring Boot, lo voy a poner aquí para que lo puedan ver de nuevo. Este de Spring Boot Tools, entre otras cosas, también me habilita un plugin que me va a permitir crear desde Visual Studio Code un proyecto como si lo hubiera hecho a través de Spring Initializer. Para ello, ustedes, por ejemplo, pueden irse aquí a View, Command Palette, aquí pueden escribir Spring, les muestra varias opciones. Una de esas opciones dice Spring Initializer, Create a Maven Project, le voy a dar clic ahí. Y entonces ahí, si se fijan, me va a empezar a mostrar las mismas opciones que me aparecen en el Spring Initializer. Me pide que seleccione la versión de Spring Boot, le voy a dar la versión 2.4. Me pide seleccionar el lenguaje, le voy a poner que quiero Java. Me sugiere este paquete para el Group ID, le voy a decir que está bien. Para el demo, para el nombre del artefacto me sugiere este nombre. Yo para esta parte le voy a dar que sí está bien. Si quiero usar un paquete de archivo jar, también le voy a dar que está bien. Luego la versión de Java que sea la 11 y ahora me pide seleccionar las dependencias que quiero. Voy a decirle que quiero seleccionar Spring Boot DevTools y como quiero también web, le voy a poner aquí web y me muestra esta opción que dice Spring Web. Voy a seleccionar esta opción. Ya me dice que seleccione dos dependencias y ya una vez que estés ya seleccionando todas las dependencias que quieren, se van aquí a este recuadro y le ponen Enter. Perdón, le dan aquí y le dan Enter en este cuadro que dice Select dos dependencias. Entonces le dan ahí o lo seleccionan y eso les muestra esta otra pantalla en la que les va a pedir dónde quieren generar su proyecto. Entonces yo le voy a decir que lo quiero generar aquí en descargas, le voy a dar ahí en Generate in this folder. Ya me dice que lo generó en esa carpeta. Aquí directamente puedo abrir el proyecto que construyó en otra ventana y si se fijan es este proyecto demo que construimos ahorita, es un proyecto Maven.
y ya lo está compilando, ya está generando todas las dependencias que necesita, y todo esto lo hicimos también directamente desde Visual Studio Code. Bueno, nada más se me estaba pasando comentarles cómo detener justamente su aplicación. Ya vimos que para arrancar su aplicación pueden hacerlo con esta opción de Run. Una vez que está arrancando su aplicación, pues se va a ver esto en la terminal. Si quieren detener su aplicación, lo único que tienen que hacer es irse aquí a esta opción que tiene este bote de basura, y con eso, si le seleccionan este icono, eso va a destruir esa terminal y entonces se va a detener su aplicación. Si quieren volver a arrancar su aplicación, pues simplemente le van a dar otra vez aquí en Run. Eso otra vez va a volver a arrancar la terminal y otra vez van a tener su aplicación arriba. Entonces espero que esto les permita entender un poquito mejor esto de lo que es Spring Boot, y en otro video veremos más a detalle lo que es Spring MVC.